Hay una tablilla de arcilla en el sótano de un museo de Filadelfia que lleva 16 años sin poder ser consultada por investigadores independientes. No porque sea frágil, no porque sea irrelevante, sino porque lo que dice en su superficie, escrito por un escriba mesopotámico hace casi 5000 años, coincide con algo que la biología moderna tardó décadas en confirmar. Y esa coincidencia, según parece, incomoda a ciertas personas en ciertos lugares. El número es 46. El número de los dioses, según la tablilla, es 48. La diferencia entre humanos y nuestros parientes más cercanos en el árbol evolutivo es exactamente esa, 2 cromosomas. Y el texto no dice que esa diferencia fue un accidente, dice que fue una decisión. Esta es la historia de CBS8534. En los sótanos del Penn Museum de Filadelfia, detrás de puertas de control climático y catálogos que ya no aparecen en ninguna base de datos pública, existe una sala donde se almacena el material desbordante de las colecciones babilónicas de la universidad. Cajas, fragmentos, tablillas etiquetadas con números de acceso que datan de finales del siglo XIX. La mayoría de ese material es estudiado, fotografiado, publicado. Forma parte del registro académico normal de la asiriología, CBS 8534 número. La tablilla fue adquirida en 1899 por la sección babilónica de la Universidad de Pensilvania, como parte del material recuperado en las 4 expediciones arqueológicas que Penn realizó al sitio de Nippur entre 1888 y 1900. Nippur era una de las ciudades sagradas más importantes de la antigua Mesopotamia, un centro religioso y académico donde se depositaron durante siglos miles de tablillas de arcilla, con textos matemáticos, médicos, litúrgicos y literarios. El volumen de material recuperado fue enorme, tanto que una parte significativa de él todavía no ha sido completamente estudiada más de 100 años después de su excavación. CBS 8534 mide aproximadamente lo que un libro de bolsillo. Su entrada estándar en el catálogo la describe de forma casi anodina. Fragmento de creación, copia paleobabilónica, parcial. Nada que justifique atención especial. Nada que explique por qué, desde 2009, ningún investigador independiente ha podido acceder a ella físicamente, porque la restricción existe. No es un rumor. 3 solicitudes formales de acceso presentadas entre 2014 y 2022 por investigadores de Italia, Alemania y Estados Unidos fueron rechazadas con la misma justificación. Fragilidad del material, necesidad de estabilización por parte del Departamento de Conservación. La estabilización lleva 16 años sin completarse. El informe que debería documentar ese proceso no aparece en ningún registro público accesible. En 2018, cuando el museo actualizó su catálogo electrónico, CBS 8534 desapareció de la base de datos consultable. La tablilla sigue existiendo. Su número de acceso original aparece en los registros impresos de 1899. Pero si hoy alguien busca CBS 8534 en el sistema digital del Penn Museum, no encuentra nada. El registro se adelgazó en silencio. Y nadie dio explicaciones. Para entender por qué eso importa, hay que leer lo que la tablilla dice. O más precisamente, lo que dice en la parte que la distingue del resto de los textos de creación mesopotámicos. Porque CBS 8534 no es única en su tema, es única en su nivel de detalle técnico. Las narrativas de creación babilónicas y sumerias siguen una estructura general bastante consistente a lo largo de miles de años de literatura cuneiforme. Los dioses, agotados por el trabajo físico del mantenimiento del universo, deciden crear una especie subordinada que lo haga por ellos. Toman arcilla, el material terrestre por excelencia, y la mezclan con la sangre o el aliento de un ser divino sacrificado para ese propósito. De esa mezcla surgen los primeros humanos, criaturas de 2 naturalezas, mitad tierra, mitad divinidad disminuida. La versión más conocida y completa de esta historia es el épico de Atrahasis, que sobrevive en copias del 2º milenio antes de nuestra era. Otras versiones aparecen en el poema sumerio Enki y Ninma, en el Enuma Elish y en docenas de fragmentos dispersos por el registro cuneiforme. CBS 8534 sigue ese esquema general. Describe el consejo de los dioses, la decisión de crear humanidad, la recolección de arcilla, el sacrificio del ser divino cuya sustancia se usará. Hasta ahí, es un texto de creación como muchos otros. Donde diverge es en lo que ocurre inmediatamente después de ese sacrificio y antes de la mezcla. El texto describe en un lenguaje técnico que no aparece en ningún otro texto de creación cuneiforme conocido, una intervención sobre la sustancia divina antes de que sea incorporada a la arcilla. Los dioses no la mezclan directamente. Primero la editan, extraen algo de ella. Y solo entonces, con esa sustancia ya modificada, crean a los humanos. La palabra que el escriba usa para describir lo que se extrae es gish-shub. Es un término compuesto en sumerio cuya traducción más precisa es hilo que ha sido cortado. El texto dice que un gish-shub, un hilo cortado, fue separado antes de que la mezcla se hiciera, y que como resultado de esa extracción, los humanos que surgieron de ella tenían menos hilos que los dioses mismos. El número que la tablilla da para los hilos de los dioses es 48. El número que da para los hilos en los humanos resultantes es 46. Las células humanas tienen 46 cromosomas, organizados en 23 pares. Los chimpancés, gorilas y orangutanes, los grandes simios más cercanos evolutivamente al ser humano, tienen 48, organizados en 24 pares.
Esa diferencia de 2 cromosomas entre nosotros y nuestros parientes más próximos es uno de los hechos más documentados y más llamativos de la genética comparada. Un escriba en Nippur, hace casi 5.000 años, registró los mismos números y dijo que la diferencia no fue accidental. La genética moderna tiene una explicación para esa diferencia. Es una explicación bien documentada, respaldada por décadas de investigación, enseñada en todos los libros de texto de biología introductoria, y es, en sus términos propios, completamente satisfactoria. Se llama fusión cromosómica. En algún momento después de que el linaje humano se separó del linaje de los chimpancés, hace aproximadamente 6 millones de años, ocurrió en un ancestro de los humanos modernos un evento genético extraordinario. 2 cromosomas que en los otros grandes simios permanecen separados, se unieron extremo con extremo en un único cromosoma más largo. Ese individuo transmitió el cromosoma fusionado a sus descendientes. Con el tiempo la fusión se extendió por toda la población humana ancestral. Y el resultado es que los humanos modernos tenemos 46 cromosomas donde nuestros parientes tienen 48. La evidencia de esta fusión no es especulativa, es física y directa. En el interior del segundo cromosoma humano, el segundo más largo de nuestro juego cromosómico, los genetistas encontraron algo que no debería estar ahí. Telómeros vestigiales en el centro del cromosoma. Los telómeros son las estructuras protectoras que normalmente se encuentran solo en los extremos de los cromosomas, como los herretes plásticos en las puntas de los cordones de zapatos. Encontrar telómeros en el interior de un cromosoma es una anomalía biológica con una sola explicación. En ese punto, 2 extremos que antes eran extremos reales se unieron. Son la cicatriz molecular de una fusión. El sitio de fusión en el cromosoma 2 ha sido secuenciado y caracterizado. Los genes que antes estaban en los 2 cromosomas ancestrales separados están ahora presentes en sus posiciones aproximadamente originales a lo largo del cromosoma fusionado. Ningún material genético se perdió, al menos no de forma que la ciencia actual pueda detectar directamente. Esa es la explicación estándar. Es sólida. Es el consenso de la biología evolutiva y es completamente distinta de lo que dice CBS 8534, porque la tablilla no describe una fusión. La tablilla describe una extracción. Un hilo que fue cortado y puesto aparte antes de que la mezcla se hiciera. No 2 hilos que se unieron en uno que se separó del conjunto y se guardó. Si se lee el texto de forma literal, no está describiendo el evento de fusión que la genética moderna ha documentado. Está describiendo algo diferente. La remoción deliberada de material hereditario del conjunto que se usó para crear a los humanos. Material que, en la lógica del texto, no se destruyó, se reservó. El personaje que CBS 8534 señala como responsable de esa operación no es un dios genérico. Es Enki. En la teología sumeria, Enki es una figura de un perfil muy específico. No es el dios del cielo, ni de la guerra, ni de la fertilidad. Es el dios de la sabiduría técnica, del agua subterránea, del conocimiento aplicado. Es el técnico del panteón sumerio, el que sabe cómo funcionan las cosas, el que es convocado cuando algo necesita ser fabricado, reparado o modificado. Su cartera de atribuciones en los textos cuneiformes es consistente a lo largo de siglos. Se le atribuye haber enseñado a los humanos la agricultura, la matemática, la escritura y la metalurgia. En el mito sumerio de los orígenes de la civilización, es Enki quien entrega a la humanidad los los atributos divinos de la cultura organizada. No los concede por gracia, los administra como quien gestiona un inventario técnico. CBS 8534 lo nombra como el ejecutor de la edición genética, el que cortó el hilo, el que separó esa porción antes de mezclar la sustancia con la arcilla. Esto es coherente con otro texto del corpus cuneiforme que ha recibido mucho menos atención de la que merece en este contexto, el poema sumerio Enki y Ninma, también conservado en el Penn Museum y traducido por la misma generación de académicos que examinaron CBS 8534 por primera vez. Enki y Ninma es un texto extraordinario. En su superficie describe una especie de competencia lúdica entre Enki y la diosa Ninma, en la que ambos se desafían mutuamente a crear variedades de seres humanos con características específicas. Enki produce seres con visión deteriorada, seres incapaces de doblar las extremidades, seres estériles. El texto lo presenta casi como un juego de habilidad técnica, pero el lenguaje que usa para describir lo que hacen Enki y Ninma no es el lenguaje de la magia o la inspiración divina, es el lenguaje de la fabricación deliberada con parámetros controlados. Leído junto a CBS 8534, Enki y Ninma adquiere una dimensión diferente. No es una comedia de creación. Es el registro de un ser cuya característica definitoria en el marco sumerio era la capacidad de manipular la forma heredada de los seres vivos. De ajustar los parámetros de lo que los seres son, no de forma aleatoria, sino con precisión técnica. Enki aparece en CBS 8534, haciendo exactamente lo que el corpus cuneiforme le atribuye consistentemente, interviniendo en el proceso de fabricación de los humanos con un nivel de especificidad que el escriba de Nippur consideró importante preservar. Y lo que preservó incluye los números. Si CBS 8534 fuera el único texto antiguo que describe la creación de los humanos en términos de división y sustracción de componentes heredables, sería relativamente fácil descartarlo como coincidencia numérica dentro de un sistema teológico peculiar. Pero no es el único.
El épico de Atrahasis, el texto de creación mesopotámico más completo que ha sobrevivido, contiene un elemento que ha desconcertado a los traductores durante décadas. El ser divino cuya sustancia se usa para crear a los humanos tiene un nombre que en sumerio y acadio puede traducirse de varias maneras. Las traducciones más conservadoras dan algo como el dios que tiene inteligencia o el dios que tiene la capacidad de planear. Una traducción alternativa, propuesta en los años 90 por el asiriólogo checo Jiří Prošeký, es el dios que tiene el patrón de diseño. La distinción no es menor. En el vocabulario sumerio y acadio del segundo milenio antes de nuestra era, los términos para inteligencia, plan y estructura heredable se superponen en un campo semántico que tiene resonancias tanto cognitivas como constructivas. Lo que el Atrahasis describe en la lectura de Prošeký no es simplemente que la vida o el espíritu de un dios se incorpora a la arcilla. Es que el patrón estructural de ese dios, su plantilla hereditaria, la información que define lo que él es y lo que pueden ser sus descendientes, se usa como base para la fabricación de los humanos. La sangre que se mezcla con la arcilla no es solo fuerza vital en un sentido genérico. Es, en esa lectura menos convencional, el portador de la información estructural a partir de la cual los humanos fueron construidos. Las tradiciones de creación de otras civilizaciones antiguas, sin contacto documentado con Mesopotamia durante los periodos compositivos relevantes, contienen variaciones del mismo patrón. En la teología egipcia, el dios Khnum es representado como el artesano que forma a los seres humanos en un torno de alfarero, mezclando arcilla con lo que los textos llaman Ka, generalmente traducido como espíritu o fuerza vital. Lo que distingue a Khnum de otras deidades creadoras egipcias es que su función específica es dar forma a la estructura heredable, al molde que define la forma física transmisible. Los textos de las pirámides lo describen como el que divide el Ka, distribuyéndolo en porciones específicas a cada ser creado. El lenguaje de distribución y división aplicado a un componente hereditario estructural es consistente con la descripción de CB S8534. Los brahmanas y Upanishads hindúes contienen una versión más abstracta del mismo concepto. Los textos describen al ser primordial original siendo dividido para producir la multiplicidad de los seres subsiguientes, y utilizan para describir esa división un lenguaje que varios traductores han señalado que es matemáticamente específico de una forma inusual para la cosmología mitológica ordinaria. Los textos hindúes proporcionan divisiones fraccionarias específicas y conteos numéricos concretos que en algunos casos han sido comparados por investigadores independientes con las proporciones estructurales de la herencia biológica. 3 civilizaciones independientes en 3 continentes, sin contacto documentado durante los periodos relevantes de composición, describieron la creación de los seres humanos usando lenguaje que involucra la división deliberada y la transferencia parcial de un componente estructural heredable. El patrón cruzado es más difícil de desestimar que cualquier instancia individual. No prueba nada en sí mismo, pero plantea una pregunta que la mitología comparada estándar no responde de forma completamente satisfactoria. ¿Por qué ese patrón específico, con esa especificidad numérica, en culturas que no se conocían? La confirmación más inesperada de que los humanos son exactamente lo que las narrativas de creación antiguas describían, una especie híbrida de 2 orígenes distintos, no llegó de un archivo de tablillas cuneiformes, llegó de un laboratorio en Leipzig en 2010. Svante Pääbo y su equipo en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva llevaban años trabajando en algo que la mayoría de la comunidad científica consideraba técnicamente imposible: extraer y secuenciar ADN de restos óseos de homininos extintos con decenas de miles de años de antigüedad. En 2010 publicaron la primera secuencia borrador del genoma neandertal, y con ella una revelación que reorganizó la comprensión de la prehistoria humana. Los seres humanos modernos fuera del África subsahariana llevan en su genoma entre un 1 y un 2% de ADN neandertal, no como metáfora evolutiva, como secuencias físicas y moleculares identificables en el ADN de personas vivas hoy en Europa, Asia y América. Luego vino el descubrimiento de los denisovanos, una población homínida identificada inicialmente a partir de un único hueso del dedo de una cueva en Siberia en 2010. Las poblaciones modernas de partes del sudeste asiático y Oceanía llevan hasta un 6% de ADN denisovano en sus genomas. Los humanos modernos, en términos moleculares literales, somos una especie híbrida. Nuestro genoma contiene material de al menos 3 linajes homínidos distintos que durante mucho tiempo se pensaron separados y que resultaron haber tenido descendencia mezclada durante sus periodos de coexistencia. Esto es exactamente lo que los textos de creación mesopotámicos describen en el lenguaje de su tiempo y su cosmología. Los primeros humanos como una mezcla de 2 orígenes distintos: la arcilla, lo terrestre, lo que ya existía, y la sustancia divina, lo que fue añadido desde fuera. Pääbo recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2022 por este trabajo. Sus hallazgos son el consenso científico actual sobre los orígenes de la humanidad moderna. La narrativa sumeria de creación describió a los humanos como híbridos hace 5000 años. La confirmación molecular llegó en 2010 y nadie en la asiriología académica ha considerado necesario revisar esa coincidencia con seriedad. Pero hay algo más, algo que ni la genética actual ni el épico de Atrahasis explican del todo. El cromosoma 2 humano es el resultado de una fusión. La ciencia lo sabe con certeza. Los telómeros vestigiales en su interior son la evidencia directa e inequívoca. 2 cromosomas que siguen siendo separados en chimpancés, gorilas y orangutanes se unieron en algún punto de nuestra historia evolutiva y quedaron como uno. Pero se ve. S8534 no describe una fusión, describe una extracción. No dice que 2 hilos se unieron en uno.
Dice que uno fue cortado del conjunto y guardado antes de que la mezcla se hiciera. Esa es una operación genéticamente diferente. Una fusión conserva todo el material original en una nueva configuración. Una extracción implica que algo se fue, que algo que debería estar ya no está. La genética moderna no encuentra evidencia directa de que los humanos hayamos perdido material genético funcional en comparación con los otros grandes simios. Los genes que estaban en los 2 cromosomas ancestrales antes de la fusión siguen presentes en el cromosoma 2 humano, en sus posiciones aproximadamente originales. Eso es lo que dicen los libros de texto, y es correcto en lo que respecta al material que se puede identificar y comparar directamente, pero hay una región que la comparación directa no cierra completamente. Aproximadamente el 15% del genoma del chimpancé no tiene un equivalente humano claramente identificable. La mayor parte de ese material se clasifica como secuencia reguladora no codificante, elementos repetitivos o expansiones de familias génicas. Parte de él no ha sido funcionalmente caracterizado en absoluto. El proyecto ENCODE, que cataloga los elementos funcionales del genoma humano, ha identificado grandes regiones de ADN, cuyo papel biológico sigue sin estar claro. La relación entre esas regiones y las correspondientes en otros primates está, en algunos casos, no completamente resuelta. Si hay elementos funcionales presentes en chimpancés, gorilas y orangutanes que están ausentes en los humanos, y si esos elementos se perdieron en lugar de fusionarse, entonces la narrativa estándar de la fusión no estaría equivocada, estaría incompleta. CBS 8534 dice que lo que se extrajo no se destruyó, dice que se guardó. La tablígela usa el verbo sumerio que describe el almacenamiento deliberado de algo valioso en un lugar seguro, la misma clase de verbo que aparece en inventarios del templo y registros de depósito. No es metáfora de muerte o pérdida, es descripción de conservación deliberada. Un escriba en Nippur consideró importante registrar no solo que el hilo fue cortado, sino que fue preservado, que sigue en algún lugar. En 1923, el asiriólogo Edward Shiera, entonces en el personal del Penn Museum, realizó la primera traducción parcial de CBS 8534. Identificó correctamente el texto como un fragmento de narrativa de creación y rindió la sección relevante, la que describe los hilos y los números, como una descripción teológica genérica del origen humano. El lenguaje técnico, las referencias a cortar, a números específicos, fue catalogado como abstracción poética. El término Gish Shub fue traducido como espíritu o esencia según el contexto, y las referencias numéricas fueron tratadas como simbolismo ritual. Esa interpretación se mantuvo sin ser revisada seriamente durante más de 80 años. Las notas de traducción que Shiera escribió en 1923 se conservan en el archivo del Penn Museum. En 2003, el museo comenzó un proyecto de digitalización de esos materiales. El proyecto cubrió el cuaderno relevante hasta el folio 47. Las páginas que tratan específicamente de CBS 8534 comienzan en el folio 51. Esas páginas no han sido digitalizadas. Los investigadores que solicitan el acceso a los originales reciben la misma respuesta. El cuaderno está en revisión de conservación. Lleva en revisión de conservación más de 15 años. En 2009, el investigador italiano Marco Canti publicó un artículo proponiendo que la estructura numérica de CBS 8534 debería ser reexaminada a la luz de los datos genéticos producidos por el proyecto Genoma Humano, publicado en su forma definitiva en 2003. El artículo fue rechazado en la revisión por pares. En los meses siguientes, la tablilla fue clasificada bajo restricción de acceso por fragilidad del material. En 2018, desapareció de la base de datos electrónica del museo. El artículo de Canti fue rechazado. La restricción fue implementada. El catálogo fue adelgazado. La digitalización se detuvo justo donde el material relevante comienza. Ninguno de esos hechos por separado es inexplicable. Los museos tienen retrasos legítimos de conservación. Los artículos se rechazan por razones metodológicas válidas. Los catálogos electrónicos tienen errores y omisiones. Pero el conjunto de hechos tiene una cronología que es difícil de ignorar. El patrón no es prueba, pero es un patrón. La lectura responsable de CBS 8534 es la lectura conservadora. Los asiriólogos que han examinado el texto en los contextos en que ha sido accesible señalan, con razón, que la correspondencia numérica entre los hilos de la tablilla y los cromosomas humanos puede explicarse de múltiples formas que no requieren ninguna clase de conocimiento genético por parte del escriba. La numerología sumeria es compleja y los números 46 y 48 podrían tener significados rituales o teológicos que hoy no están completamente documentados. La coincidencia podría ser exactamente eso, una coincidencia. La traducción de proseki del nombre del dios en el Atrahasis no es el consenso académico. La mayoría de los asiriólogos prefieren las lecturas más conservadoras. Los paralelismos con las tradiciones egipcias e hindúes son reales pero explicables en términos de mitología comparada estándar, sin necesidad de postular información compartida sobre genética. El evento de fusión del cromosoma 2 está completamente explicado por la biología evolutiva convencional.
Todo eso es correcto. Lo que es más difícil de sostener con la misma comodidad es la especificidad de la correspondencia, una narrativa de creación que describe a los humanos como teniendo exactamente 2 unidades hereditarias menos que los seres que los crearon, escrita por una civilización que no tenía acceso a microscopía, que no tenía ningún concepto de célula ni de cromosoma, que no tenía ningún marco teórico para la herencia más allá de parciladas ya del parecido familiar observado. El número 48 no tiene una significación obvia en la numerología sumeria. El número 46 no aparece en las matemáticas sagradas sumerias en ningún contexto que haya sido identificado como motivación para su aparición en una narrativa de creación. La pareja dioses 48, humanos 46 no tiene ninguna motivación teológica que los especialistas hayan podido identificar independientemente de la correspondencia genética. Cada elemento por separado tiene una explicación alternativa. El patrón en conjunto es más resistente. CBS 8534 termina con un pasaje que ha sido traducido de 3 maneras distintas por los 3 investigadores que han tenido acceso a él en los últimos 100 años. Las diferencias entre las traducciones no son menores, cambian lo que el texto dice sobre el destino del hilo cortado. La traducción más cautelosa, la de Chiera en 1923, dice simplemente, y el hilo cortado fue guardado en el lugar de los dioses. Una afirmación de almacenamiento sin especificaciones ulteriores. Teológicamente neutral, compatible con docenas de otros textos que describen el depósito de objetos sagrados en los templos o en los cielos. La traducción intermedia producida por un académico alemán en los años 70 a partir de una copia fotográfica del texto antes de que la restricción de acceso hiciera imposible el trabajo con el original, dice, y el hilo cortado fue conservado por Enki, quien lo colocó en un lugar al que no se puede llegar. Aquí aparece Enki como guardián explícito, y el lugar de almacenamiento no es el espacio genérico sagrado, sino un lugar específicamente inaccesible. La tercera traducción, propuesta por Canty en el artículo que fue rechazado y que sigue siendo objeto de disputa, dice, y el hilo cortado espera, sellado en el almacén del sabio, hasta que los dioses elijan restaurarlo. Esa traducción no dice que el hilo fue destruido. No dice que fue consumido o disuelto o devuelto al cosmos. Dice que espera. Que la operación que lo separó del genoma humano, si eso es lo que fue, es descrita en el texto como reversible. El escriba de Nippur dejó la pregunta abierta. Puede que no supiera más. Puede que estuviera preservando un fragmento de una tradición más antigua que ya no sobrevivía en forma completa en su tiempo. Puede que la tablilla sea exactamente lo que dice la interpretación convencional. Un texto religioso cuyo lenguaje técnico es teológico, no biológico, y cuyas correspondencias numéricas son accidentales. O puede que alguien en Nippur, hace 5000 años, tuviera acceso a información sobre la construcción genética de los seres humanos que no debería haber podido tener, y que lo registró de la única forma que tenía disponible, en la superficie de un bloque de arcilla del tamaño de un libro de bolsillo, con una caña afilada, usando el sistema de escritura más sofisticado de su tiempo. Esa tablilla está en Filadelfia. Ha estado en Filadelfia desde 1899. Lleva 16 años sin poder ser examinada por investigadores independientes. Las notas del hombre que la tradujo por primera vez llevan 15 años en revisión de conservación, detenidas exactamente en el folio donde comienza la sección relevante. Lo que dice está documentado. Lo que implica, si se toma en serio, es otra cosa. El hilo cortado, según el texto, no desapareció. Fue guardado. Y la tablilla no dice por cuánto tiempo.